¿Te has preguntado alguna vez cómo se formó México? ¿Qué pasó con los aztecas, los mayas y los españoles? ¿Cómo se independizó de España y de Francia? ¿Qué papel jugó en las guerras mundiales y en la Revolución Mexicana? ¿Qué desafíos se enfrenta hoy en día? Si quieres saber las respuestas a estas y otras preguntas, sigue observando este video hasta el final, ya que te contaré la historia de México de forma entretenida y resumida. Pero antes de seguir, si te gusta lo que ves, no olvides suscribirte al canal, dar like y compartir el video con tus amigos para que esta comunidad de gente con ganas de historia crezca. Esto es Historias Reveladas. Empezamos. Antes de la llegada de los españoles existían muchas culturas y civilizaciones que se desarrollaron en el territorio mexicano. Estas culturas construyeron impresionantes ciudades, templos, pirámides y palacios y desarrollaron sistemas de escritura, matemáticas, astronomía, arte y religión. También practicaron la agricultura, el comercio y la guerra y tuvieron diversos sistemas políticos y sociales. Entre todas estas culturas, la más poderosa y famosa fue la de los aztecas, que fundaron su capital, Tenochtitlán, en una isla del lago Texcoco, en el centro de México, en el año 1325. Los aztecas eran guerreros feroces y conquistadores. Creían que el sol se alimentaba de la sangre de los guerreros y de las víctimas sacrificadas, y que si no lo hacían, el mundo se acabaría. También tenían una compleja mitología y un calendario muy preciso que predecía el fin de una era en el año 1519. En el año 1519, coincidiendo con la profecía azteca, llegó a las costas de México una expedición española liderada por Hernán Cortés, un aventurero que buscaba fama y fortuna en el Nuevo Mundo. Cortés y sus hombres salieron con algunos pueblos indígenas que odiaban a los aztecas, como los tlaxcaltecas, y marcharon hacia Tenochtitlán. Los españoles llevaban armas de fuego, caballos y perros que causaban terror entre los indígenas que nunca los habían visto. Cuando Cortés llegó a Tenochtitlán, fue recibido por el emperador azteca Moctezuma II, que lo confundió con el dios Quetzalcóatl, que según la leyenda había prometido volver algún día. Moctezuma le ofreció regalos y hospitalidad a Cortés, pero este lo tomó como rehén y se apoderó de la ciudad. Sin embargo, la situación se complicó cuando otro grupo de españoles llegó a Veracruz, enviado por el gobernador de Cuba, que quería arrestar a Cortés por desobedecer sus órdenes. Cortés dejó a su lugarteniente Pedro de Alvarado al mando de Tenochtitlán y fue a enfrentarse a los recién llegados. Mientras tanto, Alvarado ordenó una masacre de los aztecas durante una fiesta religiosa. Cortés regresó a tiempo para rescatar a sus hombres, pero tuvo que huir de la ciudad en una noche conocida como la Noche Triste, en la que perdió muchos de sus soldados y caballos. Sin embargo, Cortés no se dio por vencido y reunió a más aliados indígenas para sitiar Tenochtitlán. La ciudad resistió durante meses, pero finalmente cayó en agosto de 1521. Durante la época colonial, México fue llamado Nueva Esparta y fue una de las posesiones más importantes de España en América. Los españoles explotaron los recursos naturales y la mano de obra indígena y establecieron un sistema de castas basado en el origen étnico, que privilegiaba a los blancos y marginaba a los mestizos, indios y negros. La independencia de México se gestó a principios del siglo XIX, cuando el pueblo mexicano se cansó de los abusos y las injusticias de los españoles y se inspiró en los movimientos revolucionarios de Estados Unidos y Francia. El primer intento de rebelión fue el de Miguel Hidalgo, un cura que convocó al pueblo a levantarse en armas el 16 de septiembre de 1810, en lo que se conoce como el Grito de Dolores. Hidalgo y sus seguidores lograron algunas victorias, pero fueron derrotados y ejecutados por las fuerzas realistas. La lucha continuó con otros líderes como José María Morelos, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, que finalmente lograron la independencia de México el 27 de septiembre de 1821, tras firmar el Plan de Igualdad y el Tratado de Córdoba con un último virrey español. La independencia de México no significó el fin de los problemas, sino el inicio de una etapa de inestabilidad y conflicto, tanto internos como externos. México tuvo que enfrentarse a la ambición de otras potencias como Estados Unidos y Francia. En 1836, Texas, que era parte de México, se rebeló y se proclamó independiente, con el apoyo de Estados Unidos. En 1845, Estados Unidos anexó Texas y provocó una guerra con México, que terminó en 1848 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que México tuvo que ceder más de la mitad de su territorio, incluyendo los actuales estados de California, Nevada,
Utah, Arizona, Nuevo México y parte de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. En 1853, Estados Unidos compró a México otro pedazo de tierra, conocido como la Mesilla, por $10 millones. En 1861, México se vio envuelto en otra guerra, esta vez con Francia, que aprovechó la suspensión de pagos de la deuda externa por parte del presidente Benito Juárez para intervenir en el país. Los franceses, con el apoyo de los conservadores mexicanos, derrocaron a Juárez e impusieron a un emperador extranjero, Maximiliano de Habsburgo, que gobernó desde el castillo de Chapultepec. Sin embargo, Juárez no se rindió y organizó la resistencia, que contó con el apoyo de Estados Unidos, que acababa de terminar su guerra civil. En 1867, los franceses se retiraron y Juárez y Maximiliano fue capturado y fusilado. Juárez recuperó el poder y consolidó la república. A principios del siglo XX, México vivió una de las etapas más importantes y turbulentas de su historia, la Revolución Mexicana. Este movimiento social y político buscaba transformar el país que estaba dominado por el dictador Porfirio Díaz, que gobernó durante más de 30 años con mano de hierro y favoreció a los terratenientes, los empresarios y los extranjeros, mientras que la mayoría de la población vivía en la pobreza y en la opresión. La Revolución Mexicana estalló en 1910 cuando Francisco I. Madero, un líder opositor, se levantó en armas contra Díaz, que había cometido fraude electoral para perpetuarse en el poder. Madero logró derrocar a Díaz y se convirtió en presidente, pero su gobierno fue breve y débil, y pronto fue traicionado y asesinado por el general Victoriano Huerta, que se hizo con el poder. La muerte de Madero provocó la reacción de varios caudillos y grupos revolucionarios que se unieron para luchar contra Huerta. Entre ellos destacaron Emiliano Zapata, que lideraba el movimiento campesino del sur y reclamaba la reforma agraria; Pancho Villa, que comandaba la división del norte y defendía los intereses de los trabajadores y los pequeños propietarios; Venustiano Carranza, que encabezaba el ejército constitucionalista y pretendía restaurar el orden legal y constitucional; y Álvaro Obregón, que era el principal estratega militar de Carranza y que tenía una visión más moderna y progresista. Estos líderes revolucionarios se enfrentaron entre sí con las fuerzas de Huerta, que finalmente fue derrotado y exiliado en 1914. La Revolución Mexicana continuó con más enfrentamientos y alianzas entre los distintos bandos, que dejaron un saldo de más de 1 millón de muertos y una gran inestabilidad política y social. Sin embargo, también se lograron algunos avances y cambios importantes, como la promulgación de la Constitución de 1917, que estableció los principios de la soberanía nacional, la democracia, la justicia social, la educación laica y la separación de la Iglesia y el Estado. Después de la Revolución Mexicana, México entró en una etapa de reconstrucción y modernización que se vio afectada por los acontecimientos mundiales y nacionales. México participó en la Segunda Guerra Mundial, apoyando a los aliados y enviando un escuadrón de aviación a combatir en el Pacífico. También sufrió la Guerra Fría, que lo enfrentó a la influencia y a la presión de Estados Unidos, su principal socio comercial y político. México experimentó un crecimiento económico y demográfico conocido como el Milagro Mexicano, que se basó en la industrialización, urbanización y explotación del petróleo. Sin embargo, este modelo también generó desigualdad, corrupción, inflación y dependencia externa. México también vivió momentos de crisis y conflicto, como el movimiento estudiantil del 68, que fue reprimido violentamente por el gobierno en la masacre de Tlatelolco. La Guerra Sucia, que fue una campaña de persecución y desaparición de opositores políticos y sociales; el terremoto del 85, que causó miles de muertos y daños materiales en la Ciudad de México; el levantamiento zapatista de 1994, que fue una rebelión indígena en el estado de Chiapas, que denunció la marginación y la pobreza de los pueblos originarios, y muchos más. México experimentó cambios y transformaciones como la apertura comercial y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, con Estados Unidos y Canadá en 1994. La transición democrática y el fin del dominio del PRI en el año 2000, cuando Vicente Fox del Partido Acción Nacional, PAN, ganó la presidencia. La alternancia política y el regreso del PRI al poder en 2012 con Enrique Peña Nieto, la lucha contra el narcotráfico y la violencia que ha dejado miles de muertos y desaparecidos, y la emergencia de nuevos movimientos y actores sociales como el movimiento Yo Soy 132, que surgió en 2012 para exigir una mayor democratización en los medios de la comunicación y la política. Y el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, del movimiento Regeneración Nacional, Morena, que ganó la presidencia en 2018 con un discurso de
de cambio y esperanza. La historia de México es una historia de contrastes y de luchas, de luces, de sombras, de grandeza y de tragedia. Es una historia que nos muestra la riqueza y la diversidad de este país, que ha sido escenario de grandes civilizaciones, heroicas gestas, de profundos cambios y de enormes desafíos. ¿Qué te ha parecido este video sobre México? ¿Y qué otra historia te gustaría conocer? Déjanos tu opinión en los comentarios, dale like al video y compártelo con tus amigos si te ha gustado. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en un próximo video.